Este artículo fue redactado y avalado por el médico Leonardo Violato. La palabra cervicalgia es el término médico que se refiere al dolor cervical. La zona cervical es aquella que se encuentra en la parte trasera del cuello, que comprende desde el cráneo hasta las vértebras torácicas. Se trata de una situación muy frecuente que, aproximadamente, afecta a casi el 70% de las personas en algún momento de su vida. De hecho, se estima que alrededor de un 14% de las bajas laborales se producen por dolor de cuello. En realidad, la cervicalgia comprende más que un dolor en el cuello, ya que, en numerosas ocasiones, este dolor se extiende a la cabeza o a los brazos. Además, tiende a limitar los movimientos de todas estas partes. La cervicalgia puede deberse a numerosas causas, normalmente no es grave, pero debido a sus efectos en la vida de quien lo sufre, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre ella. ¿En qué consiste la cervicalgia? La columna cervical es una parte de la columna vertebral que se extiende desde la base del cráneo a la zona torácica. Comprende 7 vértebras y se caracteriza por ser una de las partes más flexibles de la columna. La cervicalgia se refiere a un dolor en esta zona. Sin embargo, puede tratarse de una sensación dolorosa que se extienda a los brazos, la cabeza o la espalda. En algunas ocasiones, puede ir acompañada de otros síntomas, como hormigueo en los dedos o mareos y náuseas. Este dolor cervical obedece a numerosas causas. Puede deberse a alteraciones de los músculos o ligamentos, a lesiones en las vértebras o articulaciones incluso, a patologías nerviosas. Del mismo modo, la cervicalgia muchas veces se debe a una mala postura. Para que nuestra posición corporal sea correcta, nuestra cabeza debe posicionarse correctamente sobre el cuello. Sin embargo, muchas personas tienen la cabeza muy adelantada, lo que provoca que los músculos posteriores del cuello se resientan por demasiada tensión. Del mismo modo, esta postura tiende a comprimir el resto de estructuras cervicales, lo cual también causa cervicalgia. ¿Cuáles son las causas de cervicalgia? Es cierto que gran parte de los casos son resultado de una sobrecarga de los músculos del cuello. No obstante, podemos resumir las causas de la cervicalgia en las siguientes. Causas musculares de la cervicalgia, son las más comunes y afectan a los músculos de la parte posterior del cuello. Comprenden la sobrecarga de estos músculos, las contracturas, los esfuerzos, etc. Los traumatismos que afectan al cuello también suelen hacerlo a nivel muscular. El trauma más habitual es el latigazo cervical. Es una lesión que se produce al extender o flexionar de manera brusca y excesiva el cuello. Alteraciones nerviosas. La cervicalgia puede deberse también a lesiones nerviosas, las cuales, a su vez, pueden estar causadas por muchos motivos. Principalmente, ocurren por una hernia discal. Es una situación en la que el disco que se encuentra entre las vértebras se desplaza de su sitio habitual, entonces, presiona los nervios y produce dolor y otros síntomas neurológicos. Por otra parte, la cervicalgia puede ser un dolor referido. Esto quiere decir que, en realidad, es un dolor originado en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, una lesión en el hombro o, incluso, en el esófago puede producir este síntoma. Otras enfermedades de la columna cervical. Como ya hemos mencionado, hay numerosas enfermedades que pueden provocar cervicalgia.
En lo que se refiere a las que afectan directamente a la columna cervical, las principales son la estenosis cervical y la artrosis. La estenosis cervical es una patología en la que se produce un estrechamiento del canal que hay en la columna. Este estrechamiento puede acabar lesionando la médula espinal. Suele aparecer por el envejecimiento, ya que afecta tanto a los discos intervertebrales como a las vértebras y los ligamentos. Esta enfermedad también produce pérdida de fuerza y sensibilidad en las manos, entre otros síntomas. La artrosis es una patología articular muy frecuente que consiste en un desgaste del cartílago articular. El dolor cervical en esta enfermedad suele ser peor por la mañana e ir mejorando durante el día. En conclusión, la cervicalgia es el término que se utiliza para referirse al dolor de la zona cervical. Aunque sus causas son numerosas y no suele ser grave, es importante acudir al médico para que realice el diagnóstico y elija el tratamiento adecuado.